Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a Sin Filtro con Dios. Hoy continuamos nuestro recorrido por la historia de Israel. En el video anterior vimos cómo Dios cumplió su promesa al entregar la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Vimos murallas caer, ciudades ser conquistadas y un pueblo experimentar la fidelidad de Dios de una manera extraordinaria. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrió después? ¿Qué pasó cuando Josué murió? ¿Permaneció Israel fiel al Señor? Lamentablemente, la respuesta es no. Lo que encontramos en el libro de Jueces es una de las etapas más tristes y caóticas de la historia bíblica. Una generación que había visto el poder de Dios desapareció y una nueva generación comenzó a olvidar quién era el Señor. Como dice Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. A partir de ese momento, la nación comenzó un lento pero constante descenso espiritual. Una historia que, aunque ocurrió hace miles de años, sigue reflejando la realidad de muchas personas hoy. Esta es la historia del libro de Jueces. Después de la muerte de Josué, las tribus de Israel continuaron ocupando la tierra. Sin embargo, había un problema. Dios les había ordenado expulsar completamente a las naciones paganas que habitaban Canaán, pero Israel decidió no obedecer completamente. En lugar de expulsarlos, convivieron con ellos. Lo que parecía una decisión pequeña terminó convirtiéndose en una gran tragedia espiritual. Poco a poco, comenzaron a adoptar sus costumbres, sus prácticas religiosas y finalmente sus ídolos. Jueces 2:11 al 12 nos dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. El pueblo, que había visto abrirse el mar Rojo, caer las murallas de Jericó y descender el maná del cielo, ahora estaban adorando a dioses falsos, y las consecuencias no tardaron en llegar. A partir de aquí, encontramos el patrón que domina todo el libro. Israel pecaba, Dios permitía que una nación enemiga los oprimiera, el pueblo sufría y clamaba por ayuda, Dios levantaba un juez para liberarlos, había paz durante un tiempo, pero después el pueblo volvía a apartarse. Jueces 2:18 resume perfectamente esta realidad, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Una y otra vez Dios mostró paciencia, una y otra vez el pueblo volvió a caer, y aunque esta historia habla de Israel, también revela una lucha que muchas veces ocurre en nuestro propio corazón. Cuando Israel cayó bajo el dominio de un rey extranjero durante 8 años, el pueblo clamó al Señor y Dios respondió. Levantó a Otoniel, el primer juez de Israel. Jueces 3:10 declara: y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Por medio de Otoniel, Dios trajo liberación y la tierra tuvo paz durante 40 años. Era una muestra de que Dios seguía dispuesto a rescatar a su pueblo. Con el paso del tiempo, Israel volvió a alejarse de Dios. Nuevamente llegó la opresión y nuevamente Dios levantó a un libertador. Esta vez fue Débora, una profetisa, jueza y líder espiritual. Mientras muchos dudaban, Débora permaneció firme. Ella llamó a Barak para enfrentar al poderoso ejército de Sísara. Aunque el enemigo parecía invencible, Dios peleó por Israel. La victoria fue tan contundente que la nación disfrutó 40 años de paz. La historia de Débora nos recuerda que Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles. Uno de los relatos más impactantes del libro es el de Gedeón. Cuando Dios lo llamó, no era un guerrero famoso ni un líder respetado. Lo encontramos escondido por miedo a los madianitas. Sin embargo, Dios lo saludó con unas palabras sorprendentes.
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón no se veía como un hombre valiente, pero Dios veía en él algo que todavía no había descubierto. Para derrotar a Madián, Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solamente 300. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar claro que la victoria no sería humana, sería divina, y contra toda lógica, 300 hombres derrotaron a un ejército inmenso. La lección era imposible de ignorar. Cuando Dios está contigo, los recursos limitados dejan de ser una limitación. Más adelante aparece Jefté, un hombre rechazado por su propia familia, alguien que conocía el dolor y la exclusión. Pero cuando Israel necesitó ayuda, fue llamado para liderar la batalla. Dios le concedió la victoria. Sin embargo, antes de la batalla, Jefté tomó una decisión impulsiva al hacer un voto delante del Señor. Jueces 11:30 al 31 nos dice: Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Lo que parecía una expresión de fe, terminó convirtiéndose en una de las historias más dolorosas del libro. Su historia nos enseña que no basta con tener valor, también necesitamos sabiduría. Las decisiones impulsivas y las palabras pronunciadas sin reflexión pueden traer consecuencias profundas. Nuestra confianza en Dios debe llevarnos a depender de su voluntad, no de promesas apresuradas nacidas de nuestras emociones. Por eso, antes de hablar, prometer o tomar decisiones importantes, debemos buscar la dirección de Dios y actuar con prudencia. La historia de Jefté nos enseña que la fe verdadera no solo requiere valentía para avanzar, sino también sabiduría para actuar conforme a la voluntad de Dios. Si existe un personaje famoso en el libro de Jueces, ese es Sansón. Desde antes de nacer fue escogido por Dios. El Espíritu de Jehová venía sobre él con poder. Podía derrotar enemigos imposibles. Podía arrancar puertas de ciudades. Podía hacer cosas que ningún otro hombre podía hacer. Pero había una batalla que no lograba ganar: la batalla contra sí mismo. Una y otra vez permitió que sus deseos dirigieran sus decisiones, hasta que finalmente cayó en manos de Dalila. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo humillaron y parecía que todo había terminado. Pero en medio de su ruina, Sansón volvió a buscar a Dios. Jueces 16:28 registra su oración de esta manera: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Y Dios respondió. En sus últimos momentos, derribó el templo de los filisteos y obtuvo una victoria que sería recordada para siempre. Su historia nos enseña que incluso después de nuestros peores errores, la gracia de Dios sigue estando disponible para quien vuelve a Él con sinceridad. A medida que avanzamos hacia el final del libro, las historias se vuelven cada vez más oscuras. La idolatría aumenta, la corrupción se extiende, la violencia se normaliza, la nación parece perder completamente su rumbo espiritual, y entonces aparece una frase que resume toda la tragedia de Israel, una frase que se repite varias veces en el libro. Jueces 21:25 dice: En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la raíz del problema. El pueblo había dejado de someterse a Dios, y cuando cada persona decide convertirse en su propia autoridad, el resultado inevitablemente es el caos. Aunque solemos recordar este libro por personajes como Débora, Gedeón o Sansón, ellos no son los protagonistas principales. El verdadero protagonista es Dios. Un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios que nunca abandonó a su pueblo, incluso cuando ellos lo abandonaron a él. Sin embargo, cada juez tenía una limitación.
Podían rescatar temporalmente a Israel, pero no podían transformar su corazón. El pueblo necesitaba algo más grande, necesitaba un Salvador perfecto. Y aquí es donde el libro de Jueces apunta directamente hacia Jesucristo. Los jueces liberaban de enemigos físicos. Jesús libera del pecado. Los jueces traían paz temporal. Jesús ofrece paz eterna. Los jueces eran hombres y mujeres imperfectos. Jesús es el Salvador perfecto. La historia de Jueces es una advertencia para todo creyente. Nos recuerda que alejarnos de Dios siempre nos conduce al vacío, pero también nos recuerda que la misericordia de Dios sigue disponible para quienes claman a Él, porque aunque Israel cayó una y otra vez, Dios nunca dejó de extender su mano, y la misma gracia que estuvo disponible para ellos, sigue estando disponible para nosotros hoy. Si este video te bendijo, no olvides suscribirte, compartir este mensaje y dejar en los comentarios cuál fue la enseñanza que más impactó tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.